hoy es completar la unidad con las dos cosas que nos faltarían de revisar, ¿sí? Nos quedarían básicamente revisar lo que serían las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Y básicamente también nos quedaría revisar lo que serían circuitos resistivos capacitivos, ¿sí? Nosotros la primera clase hicimos una introducción y algunos conceptos de energías y de potencias, que eso es lo que en teoría hoy no, nos deberían concentrar. Como siempre, hacemos un ejemplo, vemos las leyes fundamentales, cómo es que se utilizan, y después hoy les voy a mostrar cómo resolver, por ejemplo, algo que les puede ser muy útil, que es cómo resolver ecuaciones diferenciales utilizando un programa de cálculo, ¿sí? Que esto es algo que les conviene tal vez utilizarlo. Primero, el que quiere resolver una ecuación diferencial a mano está muy bien, es algo increíblemente útil, ¿no? Desde lo conceptual, desde lo puro de la matemática, pero yo creo que hoy en el siglo XXI, XXII, ya no, el siglo que sea, lo interesante es cómo podemos nosotros comprender lo que queremos hacer nosotros matemáticamente. Arriba de eso nosotros le clavamos un programa de cálculo porque los programas de cálculo nos van a facilitar mucho a nosotros la vida y nuestras resoluciones. De igual forma que lo que le comentaba a Alan, ¿no? Nosotros derivamos y encontramos ecuaciones y ya no tenemos que aplicar Gauss o triangulación de matrices para resolver un sistema de ecuaciones. Es como lo mandamos a la computadora, lo mandamos a nuestra calculadora y lo resolvemos. De igual forma que nosotros hacemos esas operatorias, de igual forma nosotros podemos hacer lo mismo para las ecuaciones diferenciales. Entonces yo les voy a mostrar hoy cómo generar una ecuación diferencial, cómo encontrar la solución general, cómo encontrar la solución particular, cómo encontrar básicamente las condiciones iniciales. Y a partir de ahí, les dejo que ustedes resuelvan esa última subunidad, que es la subunidad de un circuito RC, que básicamente un circuito RC, bueno, tiene dos estados en particulares. Entonces, eso es lo que nos compete para el día de hoy, sí o sí. Entonces, las leyes de Kirchhoff son los derivados, creo que lo vimos, lo mencionamos en la clase pasada, ¿sí? Son dos derivados de ecuaciones fundamentales dentro de la ingeniería y dentro de los sistemas que nosotros ya conocemos, ¿sí? Que básicamente es la conservación de la masa y la conservación de la energía, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista de conservaciones de la carga eléctrica y lo vamos a ver desde el punto de vista de la conservación de los potenciales eléctricos, pero recordemos que los subyacentes que nosotros tenemos por debajo de esas dos ecuaciones básicamente son estos dos principios fundamentales de la ingeniería y del diseño de cualquier sistema, ¿no? En cualquier sistema cerrado que nosotros tengamos, sistema cerrado o sistemas de flujos, ¿sí? Nosotros siempre los vamos a poder conservar esas dos magnitudes. Y al igual que antes, vamos a seguir trabajando con nuestro paralelismo que hicimos nosotros con nuestros circuitos acuáticos, que es algo que nos fue sirviendo. Entonces, son estas dos reglas muy, muy básicas que nos sirven a nosotros para nuestros circuitos. Lo raro, no sé si lo raro, pero lo diferente que nosotros podemos hacer dentro de las ecuaciones de Kirchhoff es que nosotros las podemos escribir dualmente. Dualmente quiere decir que hay dos formas de escribir cualquiera de estas dos ecuaciones y entonces el hecho de que se puedan escribir dualmente hace que vos puedas elegir la forma que más te convenga y la forma que más te guste a vos para escribir los circuitos eléctricos. Yo les doy las dos formas para escribirlas y después cada uno de ustedes debería de alguna manera encontrar la forma que le gusta más para resolver los circuitos eléctricos. Y a mí, por ejemplo, me quedan como cruzadas las ecuaciones per se, ¿no? Cruzadas me refiero a que me gusta una forma de escribir la ley de Kirchhoff de las corrientes y me gusta la opuesta para escribir las tensiones. Es lo que me queda más cómodo a mí y lo que me queda más entendible. Entonces, la ley de las corrientes de Kirchhoff, o la primera ley no me acuerdo si es la primera o la segunda en el orden, si lo leen en alguno de los libros, es Kirchhoff Current Law o ley de Kirchhoff de las corrientes, ¿sí? Que básicamente lo que establece es que en un nodo de un circuito eléctrico, un nodo es la conjunción de tres o más conductores, ¿sí? Cuando básicamente nosotros tenemos sí o sí un aporte o una derivación de corriente eléctrica
Cuando nosotros nos encontramos en una de esas situaciones, es que básicamente nosotros tenemos una ley de corrientes de Kirchhoff, y básicamente lo que nosotros podemos decir en una de esas corrientes es que acá ustedes tienen escrito dentro de una de esas formas de describir esta ley. Una de estas formas dice que básicamente en un circuito la sumatoria de todas las corrientes eléctricas es cero. Para eso, si ustedes la quieren mirar desde esa forma, la ecuación, lo que nosotros tenemos que hacer uso es de algún tipo de convención de signos. Esa es la ecuación que nosotros tenemos acá abajo. La segunda de las formas que nosotros tenemos para escribir estas ecuaciones es la de que toda la cantidad de corriente que entra adentro de un nodo es exactamente igual a la cantidad de corriente que sale. Esa es básicamente las dos formas que nosotros tenemos de escribir alguna ecuación nodal, ¿sí? Dentro de algún circuito. Entonces, completando lo que nosotros vimos la semana pasada, básicamente, lo que nosotros vimos, ¿sí? Era que la corriente eléctrica solamente cambia, ¿sí? Que la corriente eléctrica, nosotros lo vimos, es la misma para todas las ramas, ¿sí? La rama es la unión entre dos nodos, ¿sí? Entonces, si por, no sé, yo tengo un nodo acá y tengo otro nodo acá, y tengo básicamente ramas en donde podría tener resistores, o donde podría tener fuentes, o donde podría tener lo que sea que esté pasando dentro del circuito, ¿sí? Las ramas es básicamente lo que une nodos y nodos dentro de los circuitos eléctricos que nosotros tenemos. En este circuito en particular, ¿sí? Yo tengo solamente dos nodos y tengo tres ramas en particulares. Dos, una, dos y tres ramas, directamente asociándome esos dos nodos. Las leyes de la electrotecnia básicamente hacen que hay relaciones entre las nodos. Se llama el teorema, creo que era el teorema de Nyquist, que te relacionaba la cantidad de nodos con la cantidad de ramas y la cantidad de ecuaciones que uno podía derivar. No, no es estrictamente necesario para nuestras ecuaciones de la física clásica que nosotros necesitemos eso. Entonces, habiendo definido qué es un nodo dentro de un circuito y habiendo definido qué es una rama, en un nodo de un circuito, que es donde nosotros tenemos tres o más conductores, básicamente nosotros podemos derivar una ecuación por cada uno de los nodos que yo tenga linealmente independientes. Hay dos formas de escribirle esta ecuación. Particularmente la que me gusta a mí es la que yo puedo asociar la sumatoria de todas las corrientes entrantes igual a la sumatoria de todas las corrientes salientes. Esta es la que me gusta a mí, ¿sí? Asociada a esta ecuación particularmente, yo podría escribir acá que la corriente I2 más la corriente I3, en este caso, que son las corrientes entrantes, estas dos que yo tengo acá en este nodo, tienen que ser igual a las dos corrientes salientes que yo tengo. O sea, esto es básicamente igual a I sub 1 más I sub 4. ¿Sí? La otra forma de escribirlas es la que está en las slides. La sumatoria de todas las corrientes es igual a cero, y para eso básicamente nosotros tenemos que definir alguna convención de signos. Esa convención de signos, ¿sí? Vos podés decir que la entrada de corriente es positiva y la salida de corriente es negativa. Si vos mirás con esa convención de signos, ¿sí? Las corrientes que están entrando a este nodo son I2 e I sub 3, esas son las corrientes positivas, y entonces esta primera parte de mi ecuación me quedaría igual. ¿Vamos? ¿Sí? Eso, para hacer eso, nosotros lo que estamos haciendo ahora es, en mi ecuación, estaríamos tratando de hacer la sumatoria de todas las corrientes igual a cero. ¿Sí? Y las otras dos corrientes son negativas porque son corrientes salientes, ¿sí? Y esto es I sub 1 y menos I sub 4. Y esto tiene que ser igual a cero. Fíjense que la cantidad de información derivada de estas ecuaciones es exactamente la misma, ¿sí? Si vos pasás estos dos términos del otro lado de tu igualdad, obtenés la ecuación que está arriba directamente. De hecho, fíjense, si nosotros planteáramos ecuaciones en este nodo, supónganse que yo planteo
para este nodo tres ecuaciones, ¿sí? Eh, Planteo esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación, así, las tres. ¿Podemos plantear todas las ecuaciones salientes de un nodo? Se puede plantear, las leyes de Kirchhoff no lo prohíben. Acá tendría la corriente que circula por la rama 1, acá tendría la corriente que circula por la rama 2 y acá la corriente que circula por la rama 3. Fíjense, si nosotros llamamos a este el nodo A y a este el nodo B, ¿sí? La cantidad de información que nosotros podemos obtener de esos dos nodos son exactamente la misma cantidad de información. Si yo planteo una de las leyes de Kirchhoff en el nodo A, ¿qué es lo que me dice? La cantidad de corriente saliente tiene que ser igual a cero, ¿sí? Nosotros habíamos planteado que la corriente saliente era negativa, o sea que yo lo que podría hacer es en el nodo A menos I1 menos I2 menos I sub 3 es igual a cero. Esta es una de las ecuaciones que yo tengo. Y si planteo esa misma ecuación para mi nodo B, lo que yo tendría es exactamente la misma cantidad de información. La sumatoria de todas las corrientes entrantes al nodo tienen que ser, la sumatoria de todas las corrientes en un nodo tienen que ser igual a cero. Y fíjense, tengo todas corrientes entrantes, o sea, esto es más I1 más I2 más I sub 3 igual a cero. Fíjense que es exactamente la misma cantidad de información. Pasás todos estos términos, los pasás del otro lado de tu ecuación y obtenés exactamente la misma cantidad de información. O sea que básicamente nosotros con esto podemos determinar que nosotros no podemos determinar infinitas ecuaciones solamente de nodos, sino que nosotros necesitamos una combinación de nodos y mallas para poder obtener ecuaciones, un sistema de ecuaciones resoluble, porque de esta cantidad de corrientes nosotros no podemos resolver el sistema. Sí o sí necesitamos más información de ese circuito para poder obtenerlo y para poder resolverlo. ¿Alguien que tenga alguna pregunta hasta este momento o que algo haya quedado en el tintero de parte de estas dos ecuaciones? Bastante straightforward, bastante derecho toda esta primera parte dentro de los circuitos. Entonces, recuerden utilizar su sentido común, ¿sí? O sea, eso es algo que todos han experimentado de jugar cuando eran chicos, ¿sí? Básicamente, cuando nosotros estamos haciendo esta ecuación de Kirchhoff de la cantidad de corriente que ingresa a un nodo tiene que ser igual a la cantidad de corriente que sale, lo que estamos básicamente es haciendo el análogo de las tuberías de agua que nosotros tenemos dentro de nuestros circuitos. ¿Sí? Es así como si entran 3 litros de agua y entran 2 litros de agua por las dos tuberías laterales. Nosotros no podemos esperar obtener 10 litros de agua por segundo a la salida, ¿sí? Lo que vamos a esperar es que 3 más 2, ¿sí? Obviamente nos den 5 litros de agua a la salida, porque en la unión de la tubería básicamente no se acumula agua. La única forma que nosotros tenemos para acumular agua es tener algún reservorio, ¿sí? Al tener no sé, un tanque de agua que nos permita a nosotros almacenar agua ahí, o que el agua esté yendo hacia otro lado, si suponete que se estuviese evaporando, por ejemplo. Pero ahí no sería un sistema cerrado, sería un sistema abierto de agua. Entonces, habiendo entendido esta, que es la ley de Kirchhoff de las corrientes en particular, ¿sí? Pasemos a la segunda ley de Kirchhoff, que es la conservación de la energía, básicamente. Nosotros lo vamos a ver en la conservación de la energía, lo vamos a ver como conservación de los potenciales, ¿sí? Pero nosotros vimos que en nuestra electroestática, nosotros vimos que la energía que movía las cargas dependía de la variación de potencial. O sea, recuerden que era Q por el potencial final menos el potencial inicial, y eso es la energía que se movían las partículas. De forma que si la carga que se va moviendo en estos sistemas se mantiene, que es la primera ley que nosotros estuvimos hablando, la carga en movimiento dentro de un circuito eléctrico cerrado se mantiene, es constante. Entonces, básicamente, también manteniendo la carga, Q por, recuerden, ¿no? La voy a escribir la ecuación por si las dudas, si alguno no la recuerda. El trabajo que nosotros podíamos obtener de alguna carga entre los potenciales o entre la trayectoria AB era la carga en movimiento, ¿sí? Por este potencial final menos el potencial inicial.
Ahora, si la carga se mantiene constante a lo largo de este circuito, me refiero constante, no adentro de las ramas, porque vamos a tener carga en movimiento diferente en cada una de las ramas, pero sí a lo largo de todo el circuito, la cantidad de carga no va a variar. Básicamente, entonces, si se conserva también el potencial electrostático, entonces también se conserva la energía eléctrica directamente. Entonces, eso es lo que demuestra Kirchhoff, que seguramente fue su tesis doctoral, ¿sí? No estoy seguro en esta de lo que estoy diciendo, ¿no? Que básicamente es, si se conservan eh, esos potenciales a lo largo de una trayectoria, es porque también se está conservando la energía en esa trayectoria directamente. Entonces, esto es algo que recién justito le comentaba a Alan en su pregunta que él tenía, ¿sí? Eh, que es básicamente que nosotros tenemos que establecer un sentido de las FEMS, es algo que ya empezamos a trabajar también el otro día. Básicamente, para las fuentes de tensión, nosotros sí o sí tenemos un sentido de diferencias de potencial asociadas a cómo está una pila conectada dentro de un circuito, ¿sí? El terminal más corto es el negativo y el terminal más largo es el terminal positivo. Entonces, si nosotros estamos pasando de un potencial más bajo hacia un potencial más alto, básicamente en este primer caso, nuestra FEM es positiva, o sea, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es ganando un potencial, ¿sí? Si nosotros estamos recorriendo, ¿sí? En este caso, estamos atravesando una pila de un potencial más alto a un potencial más bajo, estamos haciendo que el potencial caiga. Esto es indistinto del sentido de circulación de la corriente, o sea, la corriente puede estar circulando para un sentido o para el otro sentido y nuestra diferencia de potencial en la pila va a simplemente depender estrictamente del recorrido que yo esté haciendo en mi trayectoria. De nada más depende esta diferencia de potencial en las pilas, ¿sí? Entonces, si yo estoy recorriendo la pila por la razón que sea en este sentido, mi FEM va a ser negativa porque estoy pasando de un potencial más alto hacia un potencial más bajo, o sea, básicamente estoy haciendo que caiga la diferencia potencial. Y después, justito se lo expliqué a Alan al principio de esta clase, ¿sí? Nosotros asociando al sentido de circulación de corriente, básicamente nosotros tenemos este principio universal del cual estuvimos hablando en todas las clases. Siempre la energía, siempre la masa se mueve de donde hay más energía, naturalmente, ¿no? Salvo que la forcemos, siempre se mueve de donde hay más energía hacia donde hay menos energía. Y entonces, básicamente, en estas resistencias, la polaridad de la caída de potencial está determinada estrictamente por el sentido de circulación de corriente. O sea, si la corriente está circulando de derecha a izquierda, el punto derecho es el de mayor potencial energético y del punto de izquierdo es el de menor energía potencial electrostática. Y si la corriente estuviera circulando en el sentido opuesto, básicamente, o sea, si la corriente circula desde izquierda a derecha, entonces el más está en la izquierda y el menos está en la derecha, indistinto del recorrido que yo esté realizando para mis trayectorias. Ahora, una vez que nosotros hicimos esto, si yo estoy pasando en mi trayectoria de un signo negativo hacia un signo positivo, como es en el caso de la primera de mis resistencias, entonces básicamente lo que estoy haciendo, ¿sí? Es aumentando el potencial, porque básicamente paso de un potencial más bajo hacia un potencial más alto, y entonces el signo de esa caída, de esa diferencia de potencial es positivo, ¿sí? Porque estoy aumentando, ¿sí? Cualquier tipo de carga que se esté moviendo en esos potenciales está aumentando y está ganando energía. Por opuesto, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo el recorrido en el sentido de derecha a izquierda, estoy pasando de un potencial más alto hacia un potencial más bajo y por ende el signo de la diferencia de potencial es negativo, ¿sí? Para mis leyes de Kirchhoff
y automáticamente cualquier carga que se está moviendo entre esos dos potenciales está perdiendo energía directamente. ¿Sí? Y entonces, básicamente, los problemas de las leyes de Kirchhoff es un problema de escribir estas ecuaciones en estos circuitos que nosotros tenemos de una forma estricta, metódica y ordenada, y de esa forma estricta, metódica y ordenada, lo que nosotros podemos hacer es derivar un conjunto de ecuaciones, puede ser un sistema de 2x2, 3x3, probablemente muchos de ustedes ya hayan estado haciendo de estas ecuaciones en los cuestionarios o lo han leído de los libros, ¿sí? O algunos de los videos. Y si nosotros lo hacemos metódicamente, ¿sí? Lo que nosotros vamos a poder hacer es básicamente obtener a lo largo de cualquier trayectoria y a lo largo de cualquier cantidad de nodos, obtener un set de ecuaciones que nos va a permitir básicamente derivar estas ecuaciones dentro de estos circuitos y poder resolver un sistema de ecuaciones como vienen resolviendo sistemas de ecuaciones desde el módulo B en adelante y previo a eso en sus estudios secundarios. Entonces veamos la dualidad de la ley de Kirchhoff de voltajes, que eso me parece realmente importante, ¿sí? Hacer una salvedad estrictamente y particularmente de las dos formas que hay de escribir estas leyes de Kirchhoff de las tensiones. De igual forma que nosotros podemos escribir la ley de las tensiones. Acá dijo, está bien. Entonces, de igual forma que nosotros para las corrientes podemos escribir de dos formas las ecuaciones, para las tensiones nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces, básicamente, nosotros tenemos una fuente de potencial y nosotros en este circuito que se está relacionando eléctricamente con el exterior, nosotros básicamente podemos escribir diferentes sentidos de circulación de las corrientes, ¿no? Entonces yo podría tener una corriente I sub 1, con un propósito muy particular voy a escribir una corriente I sub 2 en este sentido hacia afuera, ¿sí? Para eso yo tendría que tener una relación con la corriente que va a entrar en el nodo B, ¿sí? Y voy a poner de vuelta una corriente en este sentido I sub 3, ¿sí? Asociado a esos sentidos de esas corrientes, yo voy a tener unas caídas de potencial más y menos en R1. En R2 voy a tener un sentido de circulación de la corriente, una polaridad en la resistencia, ¿sí? De la diferencia potencial más abajo y menos arriba. Y en la resistencia R3 voy a tener un más en la derecha y un menos a la izquierda. Y la fuente de potencial tiene asociado menos y más, ¿sí? En cómo está conectado directamente al circuito. Entonces, nosotros recorremos una trayectoria, esa trayectoria la vamos a hacer en sentido horario, pero podría ser en sentido antihorario tranquilamente, ¿sí? No, de eso no depende. Y lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente, esta ley de Kirchhoff es hacer la sumatoria de todas las diferencias de potencial a lo largo de una trayectoria, ¿sí? Igual a cero. Yo parto desde el nodo A y tengo que volver al nodo A, y entonces si yo parto del nodo A, lo que me quedaría a mí en particular es lo siguiente. Hacemos la sumatoria de todas las diferencias de potencial igual a cero, ¿sí? Y entonces lo que me quedaría es, en mi caso en particular, menos, ¿sí? La corriente I sub 1 por la resistencia R1. Esto es por básicamente esta caída de potencial. En este caso en particular, ¿sí? Nos quedaría más porque la corriente está en el sentido opuesto, ¿sí? O sea que me quedaría más la Profe, corriente. Sí, Jessica. No, eh, Macarena. María. Ahí está. ahí va. Sí, ¿Por qué la perdón. I2 la pusiste para arriba y no para abajo? Si solamente el circuito fuese una trayectoria como tenemos acá, la corriente debería ir circulando hacia abajo. En eso estás completamente en lo correcto vos. Ahora, mi circuito tiene estas líneas que representan que mi circuito está eléctricamente acoplado hacia hacia otras partes de un circuito que no se muestran acá. Yo estoy haciendo solamente un ejemplo de esta trayectoria en particular. Para que esta corriente circule hacia arriba, lo más probable es que vos tengas una corriente inyectada por este nodo C
que me empuje la corriente hacia arriba y tal vez una corriente saliente del nodo B, que son relaciones eléctricas con estas otras partes del circuito que no se están mostrando. Estrictamente, ¿por qué lo elegí saliente de esa forma? Saliente no, hacia arriba la corriente. Es para cuando querramos hablar de la segunda forma de cómo escribir la ley de Kirchhoff. Que la segunda forma lo que te dice es que la sumatoria de las fuentes de potencial tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas de potencial, a las R por I. ¿Sí? De igual forma que nosotros escribimos para nuestra ley de corriente de Kirchhoff las entradas y las salidas e hicimos una sumatoria general, acá estamos arrancando por la sumatoria en general y después acá podemos pensarlo esto como entradas y salidas del circuito. Pero quiero mostrarles que esta ecuación de vez en cuando puede ser engañosa por cómo está escrita. Y para eso necesito tener esa corriente así para arriba. Si me das Y 10 suponete minutitos, que, espera, suponete que yo no me doy cuenta y ajá, pongo la corriente para el otro lado, para y en abajo, realidad era para arriba. ajá, Ahí me daría negativo y ahí yo digo, ah, bueno, en realidad iba para el otro lado y listo, ¿no? correcto. O sea, es parte de las lecturas que vos habrás hecho en el cual te das cuenta de que cuando uno propone sentido, o sea, porque vos podrías proponer estas corrientes tranquilamente todas para el sentido opuesto y te van a dar negativas. Y lo único que te dice que estén negativas es que básicamente la corriente está inversa al sentido que vos lo propusiste, como bien vos marcaste. Ah, ok, listo, gracias. Yo simplemente es para el ejemplo que quiero dar de esta forma de escribir las leyes de Kirchhoff, que no les quiero decir que me parece un peligro, pero que uno tiene que estar extremadamente atento si uno la quiere utilizar. Tenía Martín, sí, Martín. Perdón, profe, yo No, miré por el favor. video que estaba de las leyes de Kirchhoff de Ajá, César, y él lo que hacía era cuando trabajaba con, vos acá dijiste que tomaste esta corriente porque hay otras mallas externas. claro. Él lo que hacía era trabajar con una malla particular y le daba el sentido este horario Ajá, al recorrido, pero ajá, después cuando tomaba, por ejemplo, otra malla, a una misma resistencia le daba, o sea, cambiaba los valores de más y menos. Una misma resistencia tenía como los valores más y menos al revés. claro. A ver. eh, bueno, eso básicamente. Eso porque ahí César está utilizando una cosa que es un poco más avanzada, que se llama el método Mallas, que es cuando vos tenés una resistencia que está atravesada por una corriente de mallas 1 y una corriente de mallas 2 así, ¿no? Él seguramente hacía algo de esto. Sí, sí, exactamente eso. Entonces, si vos mirás la diferencia de potencial debido a la corriente I1, ¿cómo te queda la polaridad debido a la corriente I1 en este sentido? Más menos. Más arriba, menos abajo. Correcto, sí, porque si vos decís más o menos, se puede Claro, pensar. más arriba, menos abajo. Y una diferencia de potencial hipotética debido a la corriente I2, que sería la de la derecha. ¿Cómo te Menos arriba, quedaría? más abajo. Menos arriba y más abajo. Por eso es que él hace estas sumatorias. Porque sí o sí la corriente que vos tenés en el medio, ¿sí? No sé, suponete que vos pensás que la corriente en el medio, acá vos tenés la corriente I1, ¿correcto? La corriente I2 va a estar en este sentido, ¿sí? Y acá en el medio vos vas a tener una corriente I sub 3. Y tu corriente I sub 3, ¿sí? Vos siempre la podés escribir como la corriente I1 menos la corriente I sub 2. ¿Sí? Y es una forma de simplificar una ecuación dentro de estos sistemas, por decirlo de alguna forma. Claro, claro, entiendo. ¿Se Está bien. entiende? Gracias. Y entonces Sí, él sí, sí. escribe automáticamente que la caída de potencial de la resistencia, que sería R por I sub 3, ¿sí? Él lo escribe como automáticamente R por I sub 1 menos I sub 2, que es la corriente I sub 3, obviamente. Sí, exacto, era eso. Gracias. Era eso. Continúo con esta ley de Kirchhoff, pero si en algún momento nos divergimos y explicamos otra cosa, no hay problema. Entonces, acá la ecuación me quedaba I2 por R2. Si miramos la trayectoria, me quedaría menos I3R3, ¿sí? Porque estoy pasando un potencial más alto a uno más bajo.
y esto me tiene que quedar más el potencial de B sub 4, que sería la fuente, igual a 0. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo está armada esta ecuación o la razón de cómo es que queda esta ecuación? ¿Por qué queda así? Es bastante straightforward esto, ¿no? Realmente. No hay nada que Yo pueda tengo una quedar. duda, profe. Dale. Me marean los símbolos de por qué ponerle I1 es negativa e I2 es positiva. Sí, en todas no pasa del potencial más alto al más bajo dentro de la resistencia. No, fíjate que acá en mi trayectoria, o sea, vas en tu trayectoria es pasar por este elemento, pasar por este elemento, pasar por este elemento y pasar por este elemento. Entonces, vamos desde el principio. Voy desde A hasta B. ¿Estoy Sí, pasando un potencial más alto a uno más bajo o estoy pasando un potencial más bajo a uno más alto? del más alto al más bajo. Entonces es una caída de potencial, ¿correcto? Ok, ¿Sí? sí, Por eso le corresponde este signo negativo. sí. Estoy desde B hasta C. ¿Estoy pasando un potencial más bajo a uno más alto o uno más alto a más bajo? Ah, ok, ok. No, yo pensé que era el sentido de la corriente. No, no, o sea, asociado al sentido de la corriente te quedan estas polaridades que te determinan, esta polaridad en la caída de potencial, en la resistencia, te determinan estos signos acá. Excelente, excelente. Esa era mi duda. ¿Sí? El Gracias. sentido del signo B4 está cuando pasás de D a A, te lo determina cómo está conectada, porque la fuente solamente tiene una polaridad de cómo está conectada en el circuito. Buenísimo, ¿Eso se gracias. entendió todo? Genial, Noel. Una Entonces, pregunta. dale, Joaquín. ¿Qué pasaría en el caso de si metes otra pila más? Porque vi que hay ¿En algún que otro dónde? ejercicio. ¿Cómo? ¿En dónde pondrías una O pila? sea, si metes una pila después de R1, ponele, Ajá, después de R1. ¿Y en qué polaridad? se ¿Negativa suma. positiva o positiva negativa? Si pones negativa o positiva, se suma el voltaje ese que tenga la pila esa. Correcto, si yo pusiera una pila así, por ejemplo, y esta pila sería B sub 5, suponete, Sí, ¿correcto? sí, Acá, sí. después de menos R1 menos I1 R1, Se suma. se suma porque estoy pasando de un negativo a un positivo, o sea, me quedaría más B sub 5. Si Ah, ok, fuese al listo. revés, lo que tendrías es un negativo. O sea, si la pila estuviese Ah, conectada así, estoy pasando de un positivo a un negativo, sería acá menos B sub 5. Nada listo. más, Listo, ok. Gracias. de nada. Profe, ya que está ahí en ese ejemplo, Ay, por Dios, sí, no estoy pudiendo perdón, perdón, terminar. perdón, perdón, No, no, pero no, justo es no. la duda que tenía por eso. Chicos, Si es las como clases son así y yo prefiero que participen. De hecho, le hace bien a que haya preguntas porque quiere decir que están en tema, la verdad es eso. Dale, por dale. ejemplo, así sin la pila, ¿no? Ajá, Vos tenés la fuente que tenés arriba el positivo, como tenés una resistencia, asumo que vas del positivo al negativo, no me acuerdo la palabra exacta que se usa, bueno, del positivo al negativo. Si vos tenés después de la resistencia esa nueva pila que indicaron, ajá, con primero el positivo, después el negativo, así. esta intensidad de corriente I1, ¿cómo la definirías? ¿O es al azar? Y que te dé, si después por la ecuación de Kirchhoff te debería dar positivo o negativo Co- indicándote bien. ¿Cómo la definiría el sentido, me decís vos? Claro, claro. Mirá, si vos tenés valores numéricos, ¿sí? Suponete que Sí. esto vale 10 y esto vale 5. Yo la definiría en Sí. el sentido en el que está ahora. De igual forma que si vos tenés un objeto y a este objeto lo está empujando una fuerza de 10 y lo está empujando una fuerza de 5 en el sentido opuesto, ¿para qué lado se va a mover el objeto? Claro, el resultante sería para la derecha. De igual forma podés hacer un paralelismo con Ok. la corriente eléctrica y las fuentes de potencial. Ahora, si vos tenés una fuente de potencial y es una incógnita, no lo sabés, por ejemplo, para qué lado terminaría circulando la corriente. Es algo que tenés que, como bien vos dijiste, lo asumís en un sentido y si después da negativo, como dijiste vos hace un ratito, y como dijo María también, si da negativo es que la corriente circula en el sentido opuesto nomás al que nosotros propusimos inicialmente. Perfecto, me queda claro, gracias. De nada. Entonces, esta sería la primera. Y esta es la forma en la que para, para mí es más sencillo escribir las leyes de Kirchhoff. O sea,
Me cuesta a mí escribir las ecuaciones de esta forma para nada, pero yo estudié electromecánica en el secundario y estoy viendo circuitos eléctricos desde que tengo 10 años. A los 37, eso ya son 27 años de resolver circuitos eléctricos, entonces no es que tengo dificultad, pero si ustedes lo están haciendo tal vez por primera vez, el hecho de cómo está enunciada esta ley de Kirchhoff tal vez les puede traer alguna confusión de cómo es que se arma y qué es lo que hay. Entonces, por ende, esta puede ser ligeramente más complicada que la otra de las ecuaciones. Yo, si ustedes lo resuelven todos así, no tengo problema. Si alguno lo resuelve así, tampoco. Tengan cuidado y tengan la salvedad. Porque esta es segunda forma de verlo, ¿sí? Así como esta forma te dice, te habla de las corrientes entrantes y de las corrientes salientes, en esta dice, la sumatoria de las fuentes de potencial tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas de potencial. Entonces, en este ejemplo, fíjense, en esta trayectoria entera, ¿cuáles las fuentes de potencial que yo tengo acá? El Dale, B4 solamente. B4. ¿Cuáles son las caídas de potencial que yo tengo acá desde asociado a esta trayectoria? R1 por I1. R1 y 1. R2 y 2 y R3 y 3. ¿Dónde está el error entonces? Acá. Perdón. Esto es lo que me dijo Alan. ¿Estas dos ecuaciones son iguales? Alan, No, cambian los signos. ves que este término está cambiado, ¿no? No son ecuaciones equivalentes. Porque para hacer esta ecuación, lo que vos tenés que poner de este lado es la polaridad de las fuentes positivas y de este lado, con signo positivo, los que son caídas de potencial. Y vos acá tenés un aumento de potencial, que no es una caída. Y entonces, este signo, si vos hicieras caso a esta ley de cómo está armada, tendrías que ponerlo así, porque es una caída, es un aumento de potencial y vos de este lado tenés las fuentes y de este lado tenés las caídas de potencial. Y ahora, fíjate que si vos las mirás así y pasás B4, perdón, y pasás estos términos, los pasás del otro lado, tenés la misma ecuación que tenés acá arriba. ¿Lo ven todos eso? ¿Ven la razón por la cual es ligeramente más problemática la forma de comprender esta ley de Kirchhoff de esta forma? ¿Hay algo que no se haya entendido de esto? No, no, quedó claro. María, ¿entendés ahora la razón por la cual puse la corriente hacia arriba? Sí, sí, ahora lo veo mejor. O sea, si después la corriente hubiese estado hacia abajo, yo no podía hacer este ejemplo, ¿no? Que te queda asociado, te quedan todas positivas y entonces el ejemplo no me servía. Pero, ¿pueden usar las dos leyes de Kirchhoff de esta forma? Digo, se pueden usarlas. No permitan que yo les diga con cuál se sienten más cómodos ustedes. Elíjanlo ustedes directamente y, lo resuelven de la forma en la que les guste. No, automáticamente, si les gusta esta forma, lo usan de esta forma, con la salvedad necesaria. Si les gusta esta forma, lo usan de esta forma, y lo mismo con las de corrientes. Es lo único que hay que tener en cuenta. Hacemos un break room. Somos, para que 17. Hagamos 16, ¿no? Porque estoy yo también. Hagamos 4 grupos de 4. Solamente quiero que me escriban las ecuaciones. No quiero, no se pongan a resolverlo nomás, de los problemas. Solamente con que resuelvan las ecuaciones de un pequeño problema, yo ya con eso me doy por satisfecho. Total, después se lo damos a WX máxima. Entonces, ya tienen asociados los sentidos de circulación de la corriente dentro de estos circuitos. Fíjense, ya les dice dónde están las corrientes que ustedes van teniendo.
¿sí? Y uno y dos, necesito que ustedes en los nodos me escriban las corrientes y que me escriban las ecuaciones en las trayectorias uno, 2 y 3, las leyes de Kirchhoff. Y chequeamos eso. ¿Dale? Solamente algo muy breve. Y hacemos esta pequeña actividad y después seguimos con la clase. ¿Vamos? Dale, ¿podrías mandar el link del Miro? Obvio. Ya lo había mandado Dale, al principio, pero lo mandamos de vuelta para todos. dale, gracias. Ahí está el link del Miro. Y yo les pego ahí esto para todos mientras se van todos a los break rooms. Algo que podrían pensar también es, si no quieren trabajar con las diferencias o las sumas de corrientes que tienen acá en la parte de abajo de este triángulo, que son las corrientes I1 menos I sub 3, pueden agarrar y reemplazar esos valores por hipotéticas corrientes I sub 4 e I sub 5. Eso es una opción que podrían realizar en el caso de ser necesario. Yo las marqué ahí en el grupo uno, pero esas corrientes pueden escribirlas de esa forma que les podría ser más útil y más sencillo.
Mm. No, sí, estaba bien. Me lo estoy complicando mucho. No. Ahora sí, ¿no? Sí, está bien, perfecto. Me agarró un, no sé, un ataque mental. Bueno, ahora habría que plantear las mallas. Ok. Em, Malla yo voy 1. con la 2. ¿Quieren hacerlo también por nodos o no? Mm, fíjate, el profe justo está mirando, no sé si nos quieres poner algo. Ah, es verdad. Hola. ¿Cómo están? Hagan de cuenta que no estoy, simplemente estoy Ah, pero yo así. decía en el miró, Ah, no me di cuenta que estaba en el Zoom. está bien, pero ustedes sigan con su tarea. Profe, Dale. Ya lo ¿lo tenemos. hacemos por mallas y nodos o solo por uno ¿A o qué no te me referís importa? por nodos? Por, porque yo vi los videos y una ley se llamaba ley de mallas y la otra ley de nodos, por eso. Claro, Pero sí, sería la primera que explicaste, la primera que expliqué, ¿a qué te referís? de ley de Kirchhoff. Sí, a ver, tal vez los videos que están linkeados ahí, a veces César se pasa y usa métodos resolutivos de ecuaciones que son como más rápidos, por decirlo de alguna manera. Con que apliquen las leyes de Kirchhoff, a mí me parece que es como más correcto para un estudio de física directamente. Pero no tiene algo que aplique solamente en lo que están haciendo ustedes. O sea, acá que es con estas corrientes, con estas, acá tenés las mallas que vos armaste, ¿no? De estas ecuaciones, una, dos y tres. Y después faltaría simplemente las relaciones entre las corrientes, que si vos mirás, tenés 5 corrientes diferentes. Necesitaría que escribas esas relaciones. Si vos de esas 5 corrientes diferentes tenés acá armadas estrictamente dos solamente nomás. Ah, ok, listo. ¿No? ¿Son 5 relaciones diferentes? Tal vez no soy 5, pero 3 relaciones diferentes, pues capaz que son.
¿no? Porque acá tenés 4 nodos y de esos 4 nodos, 3 son linealmente independientes. Uno es como vos escribiste I4, otro es como vos escribiste I5, y me faltaría una ecuación, algo así. Ah, ahí está, acá podrías pensar que hay una I6, ¿no? La I1 más I2. Claro. Yo creo que ahí está la otra. Ok. Mm. Sido por dos ohms. Tres, dos ohms. Voy a cambiar todo separado. Ah, no, nada que ver. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Sí, de los debates que hicieron. Está en el 4. ¿Querés comenzar ahí, eh, Alan o alguno de ustedes del grupo 4? Como para saber si hay algo Sí, que hacer. Yo por otros 3, justito por los otros sí. 3 rooms pasé, por este no llegué, pero me Planteamos imagino. planteamos las dos leyes de Kirchhoff, la de los Ajá, nodos y la de las mallas y nada, ¿qué querés que no, no entiendo bien qué hay que explicar, o sea, planteamos las leyes. explícame, claro, dónde están los nodos, cómo encontraste o cómo resumiste estas 5 ecuaciones estas 4 ecuaciones de corrientes que armaste y las de Ok. mallas. Alan, ¿cómo querés que expliquemos? ¿Querés empezar vos o empiezo yo? No, empezar tranqui, tranqui, no hay problema. Bueno, en la de los nodos, nada, fuimos desde la batería hasta el C y después, esa la tomamos como que era la corriente cero y después ahí separamos por corriente uno y 2 que esas dos sumadas tienen que dar lo que venía desde la corriente cero. Esta primera ecuación que vos tenés acá, ¿no? Esta es Sí, I6, es esta. Sí, correcto. sí, esa misma. Después, para el nodo A, empezamos con la I1 esa que teníamos del nodo C Ajá, y pusimos que la I3 que va para nuestra derecha, más la I4 que va para abajo, que la I4 en realidad hicimos esta cuentita que es I1 menos I3. correcto. ¿Sí? Bueno, después para el B lo mismo por el otro lado, que llevamos del I2 que sacamos del nodo C, y El ahí, nodo B es este que vos tenés acá. sí,
Salimos del Está bien. I2. I2 e I3 Claro, están de este lado, ¿correcto? Y sí, 5 de este otro lado. sí. Bueno, después del nodo D, eh, tenemos. Bueno, este es el más polémico, no sé, ese no sé si está bien, ¿Cuál? ¿El porque D? empezamos, sí. ¿Por qué no estaría bien? No, porque este no sabíamos bien cuál era la última corriente. ¿A qué te referís? ¿Cuál era la última? Tenés dos corrientes Eh, entrantes y una saliente. Las dos corrientes bueno, no, sí, entrantes mentira, mentira. Sí, sí, están sí. de este Sí, lado, la hice, corriente está de este lado. claro, esto era lo mismo que hacíamos antes, pero al revés, sí. Las dos sumadas terminaban siendo la I6, que era la I4 más la I5 igual a la I6. Sí, no, nada. Ajá. Y Bueno, de si ahí querés vos, explicar vos las mallas. ¿Qué? de ¿Cómo ahí, decías? no, lo que podés también igualar, fíjate que vos tenés I6 e I6 de este otro lado, y entonces Sí, lo que podés igualar es I1 más I2 es sí, igual a I4 más I5. claro. Esto es un concepto de, fíjate, ¿no? I1 más I2 es esto básicamente. Toda la cantidad de corriente que vos tenés adentro de estas ramas tiene Sí, que ser, tiene que estar equilibrada directamente. Sí o sí. sí, sí, sí. No se puede crear corriente adentro de esa parte del circuito. Sí. Bueno, muy bien. Alan, Mayas. Sí, 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 ahí está habilitando el micrófono. A ver, el tema del barrido, ¿no? De las mallas. Correcto. Las tres trayectorias, como hiciste, aunque sea una o dos de esas tres trayectorias. Dale, por ejemplo, no sé si se ve el mouse, perdón. ¿Sí? Ah, listo. Bueno, por ejemplo, en la malla 1 partimos generalmente siempre de la fuente. Ajá. Tenemos del potencial menor al mayor, entonces 13 positivo. Vinimos para acá, hicimos el seguimiento de lo que ya está marcado en celeste. Ajá. Y Era también la marcamos los idea. signos acá, potencial positivo negativo de la Correcto. intensidad, entonces es negativo. Y acá lo mismo, del potencial positivo al negativo, lo marcamos como I4, entonces sería E menos I4. ¿Sí? Perfecto. Después de la malla 3, a ver, acá empezamos por la resistencia perdón, por el I1. Del potencial positivo al negativo, entonces menos la diferencia de potencial. El I3 sería del positivo al negativo, al menor potencial, también sería menos I3 por 1 ohm. Y acá este es el único que está opuesto, que es del potencial menor al mayor, entonces sería positivo I2 por 1 ohm. Por un ohm. Y Perfecto. después, acá queda una duda. Dale. Nosotros teníamos dos opciones acá, podíamos tomar esta malla 2 o generar una malla 2 acá, o sí teníamos que tomar esta malla 2. No, la idea era que ustedes hicieran los caminos que vos tenías ahí adentro, pero también podrías hacerte una trayectoria interna si quisieras. Lo que te va a pasar, al igual que te acordás, viste el Sí, primer ejemplo que hicimos, que teníamos dos nodos y teníamos tres ramas que se relacionaban entre esos dos nodos. Si vos haces una trayectoria más, que se llame trayectoria 4 y sea la del triángulo inferior, esa ecuación te va a quedar que es sí. linealmente dependiente de las otras tres ecuaciones que ya generaste vos recién en el problema. Mm, claro, o sea, pensamos que si generamos esta de acá, ¿sí? Como una Ajá. malla 2 o 4, se podía reemplazar por esta 2, a eso me refiero. Claro, sí, No sí. acoplarla, sino No, no. reemplazarla. Reemplazarla, sí. Podés reemplazar la trayectoria 2 por lo que sería una trayectoria 2 pero interna dentro de ese circuito. Claro. ¿Y me llevaría a un buen resultado también o También, sería dependiente, como dices? no, ese indistinto de las tres, de este circuito, de esta topología, vos necesitas Sí, armar tres trayectorias. Las tres trayectorias que quieras armar, sí. lo podés hacer. De hecho, podrías armar una trayectoria que sea solamente el triángulo, el rombo que vos Ah, tenés. Este rombo también podrías hacerlo una trayectoria, por ejemplo. O podrías hacer esto. perfecto. Este símbolo así lo podrías hacer también tranquilamente. Lo que te dice la ley de Kirchhoff es que sí o sí tiene que ser una trayectoria cerrada. Claro, Es lo cerrado, único. claro. Perfecto. Esa es la única duda. Gracias.
¿Alguien más que quiera acotar algo o algo con respecto a este proceso, digo? Yo ahí en el 2 resolví eso de las trayectorias y de las mallas. Saqué las tres trayectorias con las tres ecuaciones y hice el sistema de Ah, ecuaciones. está. ¿Y tuviste alguna dificultad en algo? No, no, no. Porque fui pasando por algunas de las salas y entonces solamente es algo bastante entendible las leyes de Kirchhoff. No, no es algo que sea complicado. La verdad que no, no deberían. Es de esos problemas, hay problemas que sí podés equivocarte y podés ser un manco y los de electroestática. Pero las leyes de Kirchhoff son problemas que uno debería sí o sí hacerlos bien, porque es una temática muy, 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 muy sencilla. Bueno, la idea de hoy es entonces ahora mostrarles lo que sería el sistema de carga y de descarga de un capacitor. Esto sí o sí porque es la última de las subunidades. Entonces, fíjense que nosotros vamos a tener dos fenomenologías en el sistema de carga y descarga de un capacitor, que es lo que se llama un fenómeno transitorio. Pero un transitorio es que básicamente esta fenomenología es eh, un fenómeno que es en el tiempo. Si ustedes lo miran sus leyes de Kirchhoff, le dicen, mira, vos resolvés los sistemas de ecuaciones que ustedes resolvieron ahí, que tenían disponibles, y las corrientes y las tensiones les dan dos parámetros que son constantes para cualquier tiempo directamente t. Pero cuando vos involucras un capacitor adentro de un circuito eléctrico, lo que te queda a vos es un circuito que es variante o variable en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir con un circuito que es variable en el tiempo? Un circuito que básicamente te queda una ecuación diferencial. A ver si no lo tenemos acá. La ecuación diferencial, que es esta ecuación diferencial que nosotros tenemos acá. Que ahora la escribimos directamente, pero simplemente como para que vean cuál es la fenomenología que nosotros queremos describir en un principio, es la siguiente. Fíjense que cuando se cierra el circuito, vos tenés en verde, tenés la corriente que está atravesando el capacitor, fíjense que pega un pico y después empieza a decaer. Y después la tensión de este punto del circuito, que es, si vos lo tomás con respecto a los 0 volts de tierra, es la tensión del capacitor. ¿Sí? Que fíjense que empieza a subir y después se establece y es casi un parámetro constante que tiende a 1 volt. Fíjense que este es el 1 volt que nosotros tenemos acá arriba, que es el 1 volt de la fuente. ¿Sí? Entonces, ¿de qué es lo que depende y cómo es que se resuelve esto? Y mi idea de ahora era mostrarles a ustedes, ¿sí? Cómo resolver básicamente esto utilizando, cómo programar una ecuación diferencial en un programa de cálculo. Entonces, lo que nosotros observamos básicamente en este circuito RC serie, que es el circuito RC más simple de carga que nosotros tenemos, es que básicamente eh, lo que vos tenés es una inyección de energía y una inyección de carga a las placas del capacitor, y el capacitor empieza a obtener una diferencia de potencial entre sus dos terminales, ¿sí? Que una vez que termina el circuito transitorio, básicamente es la corriente eléctrica tiende a cero. Fíjense que la corriente eléctrica arranca en un valor y va tendiendo hacia cero, ¿sí? Y una vez que vos tenés ya pasado lo que se llama el fenómeno transitorio, vos lo que tenés es una respuesta permanente del circuito. Que la respuesta permanente del circuito, esto está así, se está moviendo, pero fíjense que siempre la corriente está en cero, ¿sí? Acá, y la tensión está en 1 volt ya directamente. O sea, ya el circuito ha quedado en esta condición natural, ¿sí? Que es que básicamente el capacitor ha quedado completamente cargado. Entonces, el circuito arrancó siempre es una fuente de tensión constante, con fuente de tensión E, la resistencia eléctrica interna de esa fuente de tensión cero, ¿sí? Y se desprecia cualquier tipo de carga inicial que nosotros tuviésemos dentro de este sistema. O sea, inicialmente se encontraban descargados este sistema. Y entonces,
básicamente, antes de que se cierre el circuito, si ustedes lo volvemos a cero, fíjense, antes de que se cierre el circuito, básicamente la tensión del capacitor era cero, la corriente que circulaba por este circuito era cero, y básicamente no había ningún tipo de fenomenología. La fenomenología empieza a aparecer, este transitorio, cuando básicamente nosotros cerramos ese interruptor. Que nosotros vamos a contabilizar que el cierre de ese interruptor ocurre básicamente en el tiempo t sub 0, que es lo que nosotros llamamos el instante inicial de nuestra fenomenología. Inicialmente, cuando se empieza cuando se cierra este interruptor, lo que nosotros observamos, ¿sí? Básicamente empieza a circular corriente y el capacitor empieza a cargarse hasta que empieza a pasar esta fenomenología, ¿sí? Del transitorio, ¿sí? Que vamos a ver ahora la ecuación que lo gobierna a ese transitorio. Entonces, nosotros básicamente en ese circuito que tenemos ahí, es este circuito transitorio de un circuito. Voy a cambiar de mouse. Ahora sí. Se cierra el interruptor y lo que nosotros tenemos es una resistencia y una capacidad, ¿sí? Y nosotros queremos describir esta ecuación diferencial que lo gobierna a estos sistemas. Entonces, yo por el simple hecho que ya van a ver ahora por qué les voy a poner resistencia equivalente y capacidad equivalente, y esta es nuestra tensión E dentro de nuestro circuito. ¿Qué me dice cuál es la ecuación que gobierna la diferencia de potencial en la resistencia? ¿Es la de la potencia disipada? No, estoy queriendo escribir la ecuación de Kirchhoff de tensiones simplemente Sí. para ese elemento. La resistencia por la corriente. Correcto. O sea, la caída de tensión en el resistor, V sub R, nosotros la escribiríamos como I por R. ¿Cómo escribiríamos la tensión en este capacitor? ¿Se acuerdan de la unidad pasada? ¿De qué dependía de la tensión de un capacitor? Vamos. La carga sobre la capacitancia. Correcto. La carga sobre la capacitancia. Ahora, si ustedes miran el problema, estamos en dos variables diferentes. Una es la corriente y otra es la carga. ¿Pero qué me relaciona la corriente y la carga? ¿Alguno se acuerda? La corriente eléctrica era Diferencial de carga sobre diferencial de tiempo. la derivada de la carga respecto al tiempo. Y fíjense que si ustedes escriben la ley de Kirchhoff para esta trayectoria, lo que a ustedes les quedaría es que la tensión E de esta fuente es igual a, en este caso, la resistencia, ¿no? Por la derivada de la carga respecto al tiempo, más, en este caso, la carga dividido la capacidad. ¿No? Pongámosle RE y C sub E. Esto, como ustedes conocerán, es una ecuación diferencial. Ustedes han resuelto ecuaciones diferenciales en análisis matemático 1 y capaz que no se acuerdan de sus ecuaciones diferenciales de análisis matemático 1, pero yo lo que les quiero mostrar es cómo resolver estas ecuaciones en el siglo XXI. Simplemente como para que vean que uno puede resolver estos parámetros y estas cosas de una forma mucho más eficiente y como más, no sé si desordenada, pero si alguno está haciendo análisis matemático 2, por ejemplo, imagino yo que sí, Sí. porque es paralela a física, y entonces estas herramientas que yo les muestro acá, se las muestro con física, pero las podrían resolver utilizando ecuaciones básicamente diferenciales de análisis matemático 2, para ir chequeando lo que ustedes necesitan ir haciendo. Entonces, voy a escribir la ecuación, ¿no? Entonces, esto es la ecuación de carga de un circuito RC. Esperen que voy a darle suma a esto, ¿sí? Y esta es la ecuación que nosotros definimos recién. E es igual a R equivalente por
acá yo tengo que avisarle al programa de cálculo que estoy haciendo una ecuación una derivada. Esto es la variable, la ecuación diferenciación de la variable dependiente y de la variable independiente. Q es la variable que es dependiente, T es la variable independiente dentro de nuestra ecuación, más, en este caso, Q dividido la C equivalente. ¿Sí? Esta es la ecuación que nosotros armamos recién. ¿Correcto? Entonces, nuestro programa de cálculo tiene un paquete específico para resolver ecuaciones diferenciales. Como saben ustedes, nosotros siempre que hacemos una ecuación diferencial tenemos una solución general de esa ecuación diferencial. Esa solución general es el proceso de integración con una constante, ¿sí? Y después nosotros tenemos las soluciones particulares dependiendo de las condiciones iniciales de nuestro problema. Entonces, la solución general de mi circuito RC para este caso en particular es lo que sería la solución de esta ecuación, que es O de 2. O de 2 es un comando que nosotros utilizamos, de igual forma que nosotros utilizamos linsolve, por ejemplo, para resolver un sistema lineal, o para resolver un sistema de ecuaciones solve, que lo hemos usado dentro de estos programas. ¿Sí? Nosotros lo que podemos pedirle a este programa es que nos resuelva un ordinary differential equation. Ordinary, ¿sí? Es una ecuación diferencial ordinaria, differential equation, ¿sí? Y 2 es hasta el máximo nivel de exponente de derivada que nosotros quisiéramos y pudiéramos resolver directamente. Entonces, el comando, así como cuando ustedes tienen, por ejemplo, linsolve, y ustedes a linsolve le tienen que entrar con las cantidades de ecuaciones y con las variables. Esta es la sintaxis que ustedes tienen para resolver para este comando. Esto es lo que les pide particularmente este programa de cálculo para que resuelvan. Acá lo que nosotros tenemos que darle es, ¿qué quiero yo resolver? ¿Sí? En este caso es una triada de cosas. En este caso lo que yo quiero resolver es la ecuación diferencial ERC, la ecuación de carga del circuito de RC, y después le tengo que explicitar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. O sea, la dependiente es la carga y la independiente es el tiempo. Y entonces fíjense que acá automáticamente me escribió una ecuación diferencial. Si ustedes no lo pueden leer esto, está hecho así medio inextendible, pero yo le puedo pedir al programa de cálculo que haga esto. Expand, ¿sí? La última entrada, ¿sí? Y entonces esto sí ya es algo más común. Fíjense, nosotros tenemos que la función carga como función del tiempo, esto es carga como función del tiempo, es una constante, este por ciento por C, lo que les está avisando el programa de cálculo es que es una constante, ¿sí? Que es la constante de integración, ¿sí? Que ustedes tuvieron al momento de resolver esta ecuación, ¿sí? Y después lo que tienen es E, ¿sí? Este es el número E elevado a la menos T dividido C por la capacidad equivalente y la resistencia equivalente, más C por E. Y de esa forma ustedes tienen ahí la ecuación diferencial, ¿sí? Del circuito que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, esa ecuación diferencial, ¿sí? Tiene unas condiciones particulares, ¿sí? Que nosotros se las podemos dar, ¿sí? Y podemos pedirle que nos las resuelva a esas condiciones particulares, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos pedirle a este programa, ¿sí? Con el comando de lo que se llama initial conditions, ¿sí? Initial conditions es, le voy a decir que me dé las condiciones iniciales de este sistema, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir, mira, quiero la solución particular de este RC, y la solución particular va a ser que básicamente me dé las condiciones iniciales de un sistema de primer orden, porque es un sistema de primer orden, yo le quiero decir solamente el tiempo y la carga, cuánto valen en estas condiciones, y entonces quiero que me apliques a la solución general de este sistema RC, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones iniciales del problema? Entonces, para el tiempo y para la carga, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Entonces, ¿qué me las dice dentro de este problema que nosotros
vimos recién en la simulación. Para el tiempo t inicial, que es donde se resuelve este sistema, ¿cuáles son las condiciones iniciales de mi problema? La carga es 0. Para el tiempo t igual a 0, como bien dice María, la carga del capacitor es igual a 0. Y esto automáticamente, ¿sí? Lo que me va a resolver es, me va a dar la solución, ¿sí? Con la constante resuelta, ¿sí? De vuelta. Ahora le decimos, expandime la ecuación anterior. Fíjense que me lo va a moldear y me va a decir, mira, para el instante t igual a 0, toda esta primera exponencial, ¿sí? A ver, ¿cómo estamos? Para el primer instante, toda esta primera exponencial está elevada a la 0. Cualquier número elevado a la 0 me devuelve 1. Y entonces me queda que la capacidad C por E menos C por E es básicamente 0. Y se cumple esta condición inicial. Y después, si nosotros queremos, nosotros podemos armar una función Q de t, que es la función de la carga. Para eso le tenemos que definir una función, y para definir una función, lo que vos podés hacer es, tenés que decirle 2 puntos igual para definir una función del tiempo, y vos podrías definir y darle esta función del tiempo, que es la función que nosotros armamos recién, ¿sí? Y fíjense, nosotros podríamos decir, ¿cuál es el límite para la carga, en este caso, mi función Q de t, ¿sí? Para cuando t tiende a inf, que sería infinito. C es positivo o negativo, esto es positivo, esto lo hicimos también alguna vez, esto es positivo también, ¿sí? Fíjense que la tensión, la carga, digo, tiende hacia el producto de la capacidad por la tensión, que es a lo que nosotros deberíamos, si nosotros lo miramos en este simulador, ¿a qué tiende la carga? No lo vamos a ver porque nosotros estamos viendo la tensión, ¿no? Pero la carga tiende hacia la carga de un capacitor, que es como si estuviese cargado tradicionalmente, ¿no? Pasando en un transitorio. Nosotros vimos siempre que la carga de un capacitor era capacidad por tensión directamente. Y todos los puntos intermedios. O sea, una vez que ustedes tienen este objeto así, cargado, ¿sí? Ustedes le podrían decir, mira, yo quiero que me calcules cuánto vale, ¿sí? No sé, si la capacidad equivalente ahora vale para el caso ¿no? 1 por 10 elevado ahora a la menos 6, ¿sí? Mi resistencia equivalente en este caso vale 1 kilo ohm, 1 por 1000, ¿sí? Y la fuente de tensión E vale 1 volt, por ejemplo, que es el caso en donde nosotros tenemos, ¿sí? Yo le podría pedir a mi problema cuánto vale la carga, ¿sí? A los, no sé, 0,1 milisegundo, ¿no? Al 0,1 segundo, 100 milisegundos, ¿no? Y entonces automáticamente me da cuánto vale el cálculo para ese valor, o para el 0,33, cuánto vale esa carga directamente en todos esos puntos, ¿sí? No sé por qué no me lo... 0,33, no. Está pensando que es una matriz. ¿Cuánto vale la carga para este tiempo? Ahora no sé por qué no me lo ejecutó así. Le habré puesto Q mayúscula. No, le dije así, Q minúscula. Porque no lo definí de vuelta este valor. A ver, admit CE. Entonces, esto me lo dio, esto me lo dio. E igual a 1 también, ¿no? Y esta, ya está, ya sé por qué. Esta ecuación deberías, no sé por qué, ahora sí. CE, C y E, la resistencia equivalente también. Hay algo que no me está funcionando del comando, que me evalúe esta función en este tiempo acá, porque yo le di los valores a la capacidad y se los asigné directamente. Acá fíjense que ese tiempo ya me lo tomó directamente. U de t igual a 2 puntos. Y está puesto el tiempo también acá. Bueno, vaya uno a saber por qué no lo quiso hacer esto. Después, a lo sumo, si lo necesito, les comento ahí cuál
cuál es el proceso. Fíjense que entonces lo que hicimos nosotros sería resolver toda esta ecuación diferencial, ¿sí? Encontrar la diferencia potencial del resistor, la del capacitor. Agarramos esta ecuación diferencial y acá tiene el proceso matemático tradicional que ustedes tuvieran, que sería separar sus variables, ¿sí? Y básicamente ordenar los factores y poder integrar, ¿sí? De alguna forma el diferencial de carga y la carga y integrar de esa forma el diferencial de tiempo dividido R y C, ¿sí? Y básicamente esta es la ecuación que nosotros obtuvimos, que básicamente esta ecuación que nosotros obtuvimos es la ecuación de la carga de un capacitor, que es esta ecuación que nosotros vimos, ¿sí? Acá arriba, acá abajo digo, en los gráficos. Y básicamente esa ecuación de carga al parámetro RC se lo llama tau, constante de tiempo. Eso lo van a ver dentro de los, cuestionarios y lo van a ver dentro de la teoría también dentro de los libros. Entonces, hay otras cosas que puede pasar en un circuito, ¿sí? Que es la fenomenología, no solamente de la carga de un capacitor, sino la fenomenología de la descarga de un capacitor. Para hacer la fenomenología de la descarga, lo que vos tenés que es, de alguna forma, cargarlo al capacitor y de alguna forma descargarlo. O sea, descargarlo quiere decir que a través de otra resistencia, tu capacitor se va a estar descargando. A ver si estoy pensando. No, esto tiene que estar al revés. Porque tenía que construirlo de esta forma. Entonces, si nosotros tenemos el circuito así y esto así, fíjense, cuando se cierre el circuito por la primera parte, el capacitor va a estar cargándose y después, cuando se cierre por la segunda parte, el circuito va a estar, el capacitor descargándose por la serie de las dos resistencias. Pongámosle a esta una, no sé, 500 o algún valor así. Entonces, inicialmente el circuito se encuentra descargado hasta que nosotros lo tenemos. Bueno, ahí esperen que se me armaron dos transitorios. Así vemos lo que sería la fenomenología inicial. Entonces, tenemos un circuito que está inicialmente descargado, no tiene ningún objeto tiene tensión. Lo que vemos es primero la carga del capacitor, ¿sí? Inicialmente tiende hacia tener un volt, que es la tensión de la fuente, y fíjense que lo que nos pasa cuando automáticamente, vamos a hacerlo de vuelta, cuando nosotros lo frenamos ahí y lo descargamos a ese capacitor sobre otra resistencia. Pasó esta cantidad de tiempo, ¿sí? Y automáticamente, ¿sí? Cuando nosotros lo empezamos a descargar al capacitor, fíjense lo que sucede. La corriente empieza a circular en el sentido inverso, ¿sí? El primer pico fue hacia positivo y ahora la corriente empieza a circular hacia la inversa y la carga del capacitor empieza a decrecer de una forma exponencial. ¿Qué sería lo único que nosotros tendríamos que cambiar, por ejemplo, dentro de esta ecuación para escribir esta ecuación diferencial de la descarga de un capacitor? ¿Quién es el que me lo... ¿Qué es lo único que cambia dentro de esta ecuación? ¿Alguno se anima a decirlo? Las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales es una de las cosas que cambia, pero de esta ecuación, de lo que sería la ecuación general del capacitor. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de modelar ahora? Capacitor, un resistor equivalente y ¿cómo se cerraba el circuito en este caso en el simulador? Capacitor, resistencia, otra resistencia. ¿Qué es lo que le falta a ese sistema? Juan, Martín, ¿alguno? ¿Fede o Alan? ¿Hacemos la vuelta?
¿Quién está en funcionamiento mientras se carga? ¿Y quién deja de estar en funcionamiento? La fuente sería. La fuente. Se pierde la excitación del sistema, ¿sí? Cuando uno lo descarga, fíjense, está cargado ahí el sistema y cuando se descarga ya, fíjense que no hay ninguna corriente por la fuente. Entonces, lo único que cambia, como bien dijeron, pues María lo dijo en un principio, es las condiciones iniciales, o sea, para lo que nosotros tenemos inicialmente es que acá hay una carga inicial dentro de este sistema y que después ahora nosotros no tenemos una fuente. O sea, tenemos una resistencia equivalente y la capacidad equivalente, ¿sí? Pero entonces esta ecuación diferencial sigue siendo exactamente la misma, pero en vez de estar igualada a la tensión de la fuente, ¿a qué está igualado? A la no excitación. Entonces, al igual que antes, ¿sí? Tratamos de hacer estas soluciones particulares que las tienen acá ustedes en las slides, si lo quieren resolver, ¿sí? Como carga y descarga, ¿sí? Otra vez, ahora es este proceso el que nosotros estamos realizando, y lo que tenemos que hacer es describir de igual forma, ¿sí? Esta ecuación diferencial, pero básicamente sin el proceso de descarga. Entonces, lo único que va a cambiar ahora es básicamente mi ecuación general. Entonces, no sé dónde se fue, acá. Entonces, kill all, por si las dudas, no sé si me quedó alguna ecuación o algo armado desde antes. Entonces, lo primero que armamos es una ecuación de descarga del circuito RC, ¿sí? En este caso esto va a ser, la ecuación va a ser 0, es igual a, ¿sí? En este caso, la resistencia equivalente multiplicado por apóstrofe, la ecuación diferencial de la variable independiente y la variable dependiente, más en este caso la capacidad, ¿sí? Equivalente de nuestro sistema, la capacidad, la carga dividido la capacidad equivalente, ¿no? ¿Por qué no me hizo el kill all? A mi kill all con. Y entonces, a ver si ahora me toma esto de vuelta. Entonces, es ecuación de descarga del circuito RC. Debería ahora sí, 0. Ahora sí, no me había tomado el kill all. Esta es la ecuación diferencial que nosotros estamos queriendo resolver, ¿sí? Y entonces lo que hemos visto es la solución particular, ¿sí? La solución general, primero. La solución general del RC descarga, mejor vamos a ponerle así, ecuación RC descarga, ¿no? Como para entender que es la ecuación diferencial de descarga y nos queda exactamente igual que el otro sistema. ¿Sí? Entonces, la solución general, lo que nosotros le teníamos que pedir es que nos resuelva un sistema O de 2, es un sistema de ecuaciones, esto es la ecuación del RC descarga, ¿sí? Y de vuelta, para ir metiendo los comandos, era la variable dependiente y la variable independiente. Fíjense que en este caso, ¿sí? Nos está mostrando que la carga como función del tiempo es un parámetro constante, la constante de integración, por e a la menos t sobre tau. ¿Sí? Este parámetro que es la constante de tiempo dentro de nuestros sistemas. ¿Sí? Acá no podemos expandir esta expresión queda así como está. Y lo que sí le tenemos que decir a este sistema es resolverlo y encontrar cuáles son las condiciones iniciales de este sistema. Entonces, si ahora quiero no la solución general, sino la solución particular de un circuito RC de descarga, le voy a decir las condiciones iniciales IC1, porque tenemos una sola derivada, de la solución general del RCD, ¿sí? Y ahora, ¿cuáles son las condiciones iniciales? ¿Qué es lo que pasaba en este experimento cuando yo le digo, bueno, pasá de estar cargado a cerrarte sobre este circuito? Para el tiempo t igual a 0, ¿cuál es la condición inicial del problema? María, vos que fuiste la que dijo de las condiciones iniciales que eran lo que cambiaban.
Que ahora va a ser la capacitancia por el voltaje. Sí, o esa sería la capacitancia equivalente por los voltajes, sería la carga inicial, ¿no? De tu problema, ¿no? Claro. Una cantidad de carga inicial directamente. Que si estuviese cargado completamente, sería la capacitancia equivalente por el voltaje, claramente, como vos dijiste. Si nosotros lo resolvemos, fíjense que lo que nosotros vemos es que es esa carga inicial, ¿sí? Multiplicado por esta misma exponencial negativa. Y al igual que antes, nosotros podemos definir cualquier tipo de ecuación, ¿sí? Nosotros podemos agarrar a esto todo y podemos obtener automáticamente podemos definir una ecuación de carga o de descarga y decir, mira, ¿sí? Fíjense, hay ciertas cosas que son hipercaracterísticas de estas cargas y descargas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el tiempo vale C por E, ¿sí? Una constante del tiempo, son estos valores que son hiperconocidos de las curvas. O sea, si vos haces Q de C por E, ¿sí? Fíjate que te queda E a la -1, ¿sí? Y entonces a esto le podrías pedir que te lo devuelva el valor numérico, ¿sí? Y entonces obtenés, cuando pasa una constante de tiempo, tu circuito te quedó con un 36% de la carga original, ¿no? Estas son las anotaciones que ustedes van teniendo acá, ¿sí? De igual forma que cuando ocurre una constante de tiempo en la carga, ¿sí? En la descarga, cuando vos te transcurre una constante de tiempo entera, te queda Q0 sobre E, ¿sí? Que es el 0,36% de la carga, ¿sí? Ya te queda de tu capacitor. Y al igual que antes, vos podrías definir, ¿no? Tu función corriente, ¿no? Si quisieras graficarla al programa, le podés decir, o sea, una vez que vos tenés armada la función de la carga, vos podés decir, mira, quiero que me armes ¿cómo es esto? Una función de corriente. Si vos quisieras hacerlo, vos podrías decir, definime, ¿sí? La corriente como función temporal, ¿sí? Y la función temporal de la corriente es la derivada, en este caso, de la carga de función del tiempo, ¿sí? En este caso, respecto de el tiempo. Me parece que tengo un corchete más, ¿no? If UDT, no, ahora sí. A ver, diff IDT, a ver, define, ¿sí? Y entonces tengo acá la corriente, este está cerrado, UDT, diff, UDT 1, 2, 3, acá me parece que me falta uno, mismatch paréntesis, entonces define, corriente de T, IDT, coma, diff, Q, espacio, A, acá, ahora sí. Y entonces, si quisieran, esta es la función corriente, expand, ¿sí? Tu función, ¿no? Y entonces, bueno, quedó horrible la función de la derivada de la carga, de la derivada de la carga respecto al tiempo, ¿no? Pero sería para el proceso de descarga de un capacitor, ¿sí? Si así tenés la carga, esta corriente que ustedes tienen acá arriba, este gráfico, sería esa corriente, ¿no? Habría que ver si hay alguna forma de simplificar todo esto, ¿sí? Porque quedó muy... A ver si con RATSIM. Bueno, ahí quedó un poquitito mejor, ¿no? Esta función que es negativa y es la carga a la menos t sobre tau directamente también. O sea, quería obtener esta ecuación, pero el programa no me lo dejó. Pero también se pueden armar, o sea, es muy poderoso utilizar algún programa de cálculo para ir, no solamente para derivar estas ecuaciones hiperclásicas o para resolver ecuaciones ordinarias, sino para también mejorar así su pensamiento computacional directamente. Entonces, eso es algo hiper positivo que deberían hacerlo. Bueno, esto era lo que tenía planeado para hoy, ¿sí?
cómo ver las ecuaciones de Kirchhoff, ¿sí? Cómo resolver ahí algunos problemas con ecuaciones de Kirchhoff y cómo hacer cómo resolver así unas ecuaciones diferenciales utilizando un programa de cálculo y lo que sería la subunidad 3.3, que es el proceso de carga y de descarga dentro de los circuitos eléctricos. No sé si alguno tiene algunas preguntas o algo que quieran comentar. Algo que haya Profe, yo quedado. Dale. quería preguntar por la fecha del laboratorio, si al final te habían contestado, si se cambió o algo. Ayer hablé con Roberto y me dijo que él todavía no había hablado con los jefes de laboratorios para ver si se cancelaba o si se reprogramaba la fecha de laboratorio. Y todavía no me lo comentó, porque me dijo, mirá, que a él todavía no le habían llegado absolutamente nada de información dentro de los jefes. Así que me dijo que él los iba a ver hoy, martes, que él tenía un turno de laboratorio también y que esperaba ahí tener una confirmación de qué era lo que estaba pasando o de qué era lo que iba a pasar. Y bien sepa yo algo, se los aviso automáticamente. Pero yo creería que esas Dale, son las dos gracias. opciones, ¿no? Reprogramación tal vez a la semana que viene o, ¿no? Digo, porque las fechas se movieron para el 10 y 9 y 10, ¿no? Una cosa así. Y entonces la semana que viene, que no iba a haber actividad de laboratorio, capaz que está libre el laboratorio, porque eran fechas de finales. Ni bien sepa yo algo, se los aviso. ¿Alguno tiene alguna pregunta o algo más que quieran comentar? Bueno, nos vemos el jueves entonces, si quieren, con una sesión de preguntas y respuestas. La idea va a ser hacer algunos ejercicios, como siempre, y vamos a hacer seguramente algún ejercicio de capacitores y circuitos eléctricos, si les parece. No de esta fenomenología así, tan cruda, por decirlo de alguna, sino qué es lo que pasa en un circuito eléctrico cuando vemos capacitores y ramas con capacitores y resistores. Cualquier cosa me escriben por alguna de las formas que tienen. Listo, dale, profe. Gracias. Nos vemos. Chao, Chao, chicos. profe.